Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, quienes están conectados por alguna razón de fuerza mayor no pudieron venir. Les mandamos saludos y bendiciones, y a quien se ha conectado porque pues no pertenece a esta iglesia local, pero sigue las transmisiones, que Dios les bendiga. Pedirles como siempre a todos los que aquí estamos, sus celulares, guárdenlos, pónganles mute. Estamos en tiempo de adorar al Señor, de atender su palabra, amén. Yo creo, mis hermanos, bueno, no creo, lo enseña la palabra de Dios, que no solo es una gran bendición pararse y predicar la palabra de Dios, no solo aquí cuando la enseñamos a alguien, pero además de ser una gran bendición, es una grande responsabilidad. Pararse y predicar la palabra de Dios es algo que debe traer al que la predica un sentido de enorme responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, siendo Timoteo pastor, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya vieron cómo le dijo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La versión Dios habla hoy dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. O sea, no es cosa menor para Dios, es una grande responsabilidad que tengamos la bendición de compartir la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, primero le dice, bueno, ten cuidado de ti mismo, tu vida, tu testimonio, importantísimo. Pero segundo, tener cuidado de lo que enseñamos. Debe uno como pastor, y si tú le enseñas a alguien, como padre enseñas a tus hijos, tienes a alguien a quien le estás dando un discipulado, ten cuidado de ti y de lo que enseñamos. Es una gran responsabilidad venir a la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, orar. Señor, que presente tu palabra fielmente, porque vivimos en tiempos donde la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, fíjense, el mismo Pablo al mismo Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, de la palabra, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todas esas doctrinas que hemos denunciado, del falso evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, cualquier doctrina que no esté basada, fundamentada fielmente en la palabra de Dios, son doctrinas ¿de qué? De demonios. Ay, pastor, no diga eso. No, sí, son doctrinas de demonios. Y las que hemos denunciado en estas semanas, que apartan la verdad a sus oyentes, son doctrinas de demonios. Esas doctrinas que llevan a los seguidores de esos predicadores y pastores a poner la vista en las cosas terrenales, en las cosas materiales, son doctrinas, dice aquí la palabra de Dios, de demonios. Nosotros hemos estudiado al principio de esta serie que la verdadera prosperidad es conocer a Dios. La verdadera prosperidad, las verdaderas riquezas son espirituales. Lo material es pasajero, vano, temporal. Entonces, cualquier doctrina que lleva a una persona a poner su mira en las cosas terrenales, en las cosas materiales, y Dios quiere que seas rico ahora, tu mejor vida ahora, Dios quiere prosperarte económicamente, todas esas doctrinas que enfatizan eso son doctrinas de demonios. Dice Colosenses 3:1 y 2 que conocemos muy bien: si
pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Pregunta para cada uno en lo individual. ¿Estamos buscando las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pon la mira, pon tu atención, pon tu esfuerzo, pon tu vida en las cosas ¿de qué? De arriba, no en las de la tierra. Cualquier enseñanza como el falso evangelio de la prosperidad que desvía a los oyentes la mirada de las cosas de arriba y la pone en las de la tierra, son doctrinas de demonios. Es una falsa doctrina y no es menor, y todo pastor y todo predicador debe estar constantemente alertando al pueblo de Dios de estas doctrinas que están invadiendo nuestros hogares, porque ahora en el YouTube, antes decías, bueno, me invitó mi primo a una iglesia y te dabas cuenta que era del falso evangelio de la prosperidad, pero ahora con un clic tienes falsos predicadores a la carta, cantidad. Fíjense lo que hay en Jeremías 23, por ahí titulan muchas Biblias denunciando falsos profetas, y fíjense lo que expresa el profeta Jeremías de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Vean la reacción de un profeta de Dios ante los falsos profetas. Más adelante dice el 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis, ¿qué dice? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión, ¿qué dice ahí? De su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Qué dice Dios? No los escuches, no los escuches. Hablan de su propio corazón, no de la boca de Dios. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es lo que muchos hacen. Hablan y hablan, pero no lo que Dios dice, sino lo que hay en su corazón. Cosas materiales. Alguna vez escuché a alguno de ellos, citó un versículo y toda la predicación era su vida, su testimonio. Yo hice, aquí hice yo, y Dios y todo era su vida. O sea, terminó la predicación y sabías muchas cosas de él, pero nada de la palabra de Dios. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Si hubieran estado en mi presencia, o sea, si realmente fueran siervos de Dios que oran, que buscan la palabra, y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Qué dice Dios? Si verdaderamente esos predicadores oyeran mi palabra, estudiaran la palabra, oraran, predicarían la palabra de Dios, que es la que hace que la gente se aparte ¿de qué? De sus malos caminos y sus malas acciones. Porque eso es lo que hace la predicación de la palabra de Dios, que el que la oye y la cree se aparta de sus malos caminos y de sus malas acciones. Pero lo hemos insistido en esta serie, ese mensaje no es popular. Cada vez menos se escucha el verdadero evangelio, el único verdadero evangelio que habla en contra del pecado, que llama al arrepentimiento, que habla de la santidad, que exhorta a volvernos a Dios, que confronta la desobediencia en la palabra de Dios. Ese mensaje no es popular.
Ayer me llegó un video, miren, a veces uno, ante falsos maestros, de repente me llegó un video que puede suceder que alguno de ellos se arrepienta y venga al Señor, amén. Y lo escuché porque salía el señor Witt con una cantante mexicana muy famosa llamada Thalía. Miren, ya se la conoce. Ayer me llegó el video, parece que acababa de salir. Y la entrevista, y yo digo, voy a verlo, Dios puede obrar, si obró en mí, ¿cómo no va a obrar en cualquiera, no? Y le preguntaba él a ella, porque sucede que dice ser cristiana desde los 90s. Y le pregunta, ¿y cómo conociste de Jesús? Bueno, hablaron de todo, menos de la palabra de Dios. De todo, y que yo sentí, y una experiencia, y metió su mano en mi corazón, pero la palabra de Dios brilló por su ausencia. Por eso dice aquí, si hubieran estado en mi presencia, si me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Ahí no hablaron nada. Por cierto, están anunciando una canción juntos para el 1 de noviembre, hay que estar ahí muy atentos. No, pero eso es lo que sucede cada vez más. Hay un mensaje más humanista. Era interesante el mensaje emotivo, pero no era la palabra de Dios. Era muy humanista, porque el mensaje del Evangelio no atrae a la gente, no atrae clientes, como ven muchos predicadores a la gente que está en sus iglesias. Todo negocio busca clientes, ¿sí o no? Y entonces piensas, hoy hay los que estudian marketing, y a ver, ¿y cómo traer más clientes? Y son capaces de lo que sea, anuncios en televisión, algunos anuncios que presentan lo que no es como si fuera, hacen lo que sea, pero quieren atraer clientes. Aquí la palabra de Dios dice, me deben escuchar y predicar lo que yo les hablo, nada más, le guste o no a la gente, pero quien crea en el Evangelio será salvo. Miren, vuelvo a leer cómo está el corazón de Jeremías 23:9. A causa de esos profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Vean la Nueva Traducción Viviente. Mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino. Escuchen, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pero ahí están, predicando lo que se les antoja, cosas que no están en la Biblia, y ahí está la gente que los quiere oír. Por eso es el deber de todo pastor, no es ocurrencia mía. Ay, el pastor, ¿por qué denunciará esas falsas doctrinas? Porque la Biblia nos pide advertir, nos pide denunciarlos. Y repito, más ahora que con un clic puedes tener falsos profetas a la carta, no necesitas. Yo me acuerdo hace muchos años hablábamos del canal de enlace, pero pocos tenían acceso a él. El que tenía telecable y estabas supeditado a los horarios que pasaban estos falsos profetas, hoy con un clic tienes el falso profeta que quieras. Por eso el siervo de Dios, tú que enseñas a otros, debe hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mi diligencia debe ser que Dios me apruebe, no el mundo. Yo debo buscar ser aprobado por Dios y no por el mundo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y termina diciendo algo que conocemos muy bien, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Eso debe procurar un pastor, eso debes procurar tú que le enseñas a otros, usar bien la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad.
Eso debemos hacer, esforzarnos, orar, leer. Señor, tengo que explicar bien tu palabra, tengo que trazarla bien, tengo que presentarla bien. Y eso debe hacer todo pastor y eso debe hacer todo aquel que enseña a otros. Señor, que enseñe tu palabra. Por eso debemos orar, hermanos, por los pastores. Tú que estás escuchándonos en internet, ora por tu pastor, oren por sus pastores y estén muy atentos que les prediquen la palabra de verdad. Yo quiero pensar, y es mi deseo, que estas enseñanzas les hayan hecho entender cosas que conocían y creían que no están acordes a la palabra de Dios, como cuando vimos la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan cómo muchos la usan como fetiche? Y la sangre de Cristo, me cubro y me cubro con la sangre y que te cubra la sangre y cosas, y estudiamos ahí pues que la sangre de Cristo tuvo un propósito fundamental: limpiarnos de pecado. Amén. Entonces, eso es lo que debe hacer un pastor: enseñar la palabra de verdad y combatir las falsas enseñanzas con la Biblia. Necesitamos combatirlas. Y ahora que estamos viendo el tema de la prosperidad bíblica, pues hemos visto la verdadera prosperidad, hemos combatido doctrinas de falsa prosperidad, del falso evangelio de la prosperidad, y esto no quiere decir que Dios no quiere que nos vaya bien. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. La Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno. ¿Son planes para qué? Para lo bueno y no para lo malo, y para darles un futuro y una esperanza. Por eso hace 8 días vimos todas las calamidades que pasó Job al perder su negocio, su ganado, sus siervos, sus hijos y su salud. Pero Dios permitió todas esas aflicciones para un bien en la vida de Job. Y por eso terminamos leyendo y vamos a ver estos 2 domingos Romanos 8:28. Fíjense cómo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay una verdad maravillosa. Hay una promesa de Dios maravillosa. Quiero volverla a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a escarbar en este versículo, vamos a escudriñarlo. ¿Saben que la palabra escudriñar significa escarbar? Y la palabra de Dios nos manda a escudriñar. No es darle una leída del Salmo 23 y me lo repito, no, hay que escudriñar, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Qué me dice? ¿Cómo aplica mi vida? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Qué me ofrece Dios? ¿Qué me da Dios? ¿Qué pide de mí? Hay que escudriñar el versículo, la palabra de Dios. Y lo primero con lo que empieza aquí Pablo es con una palabra, porque dice: y sabemos. Y vamos a ver en este versículo algo que debemos saber, que debemos entender. La palabra saber significa conocer bien. Es una palabra griega, eido, significa comprender, entender claramente. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos comprender claramente? ¿Qué debemos entender claramente? Porque ese es el problema de muchos cristianos. Hay muchas cosas de la palabra de Dios que no saben, que no entienden,
que no conocen, porque no escudriñan, porque no oran, porque no escarban. Pero aquí Pablo dice, y sabemos. ¿Qué necesitamos saber, entender claramente esta mañana? Ahí está, que a los que aman a Dios, ¿qué dice ahí? Todas las cosas ayudan a bien. Es una promesa para un grupo particular de personas. Esta promesa de que todas las cosas ayudan a bien no es para todos. Yo no puedo salirle a la gente allá afuera, todas las cosas ayudan a bien. Le pasó algo y no te preocupes, todo ayuda bien. No, aquí dice que es exclusivamente para un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Los que aman a Dios. Los que amamos a Dios debemos saber, entender, comprender claramente que todas las cosas ayudan a bien. Ahorita vamos a ver qué significa que todas las cosas ayudan a bien, pero debe quedarnos claro esta verdad. Esta promesa es exclusivamente para los que aman a Dios. No sé si hay una frase en el mundo, de repente estás con gente que ni conoce a Cristo ni nada, y te pasa un accidente y te dice, por algo pasa. ¿Han oído eso? Por algo te va a ir mejor, te corres del trabajo, por algo te van a dar uno mejor. Y hacen en realidad son una serie de expresiones subjetivas, pero no tienen ningún fundamento. Por algo pasa, por algo te pasó. No, aquí dice Dios con toda claridad, todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero es para quién? Para los que aman a Dios. En términos muy resumidos, el que ama a Dios es un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, porque nadie sin Cristo ama a Dios. No puede, aunque quiera, no puede. Una persona sin Cristo no puede amar a Dios, no hay amor en su vida, el verdadero amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque somos muy buenos, porque tenemos un corazonzote que amamos a Dios, así dice. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, es decir, cuando un día, arrepentidos de nuestros pecados, creímos en Jesús, su amor fue derramado sobre nosotros, trajo una salvación a nuestra vida, perdón de pecados, nos dio una nueva vida, y justo a partir de ese momento comenzamos a amar a Dios. Antes no le amábamos, no podíamos, porque nadie puede amar a Dios si no ha nacido de nuevo. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo está enemistado con Dios. Dice Efesios 2:12 que cuando estábamos sin Cristo estábamos ¿qué? Alejados. Ahí está Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin ¿qué? Y sin Dios en este mundo. Entonces, si estamos sin Dios, ¿cómo podemos amar a Dios? Entonces, Romanos 8:28, la promesa es para los que aman a Dios. Ahora, mucha gente, ayer mismo en esa entrevista, dice que se refería a Dios como papá y que lo ama. Mucha gente dice, amo a Dios, Diosito lindo, mi Diosito, traen un crucifijo, dicen que aman a Dios. Nadie dice que odia a Dios, todo mundo que tiene una religión o una cierta fe, dice que ama a Dios. Pero la Biblia dice, Cristo nos dijo que hay una evidencia muy clara del que le ama. Juan 14:15. ¿Cuál es la evidencia de uno que ama a Dios, que ama a Cristo? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dicho de otra manera, si me amas, obedeces mi palabra. Entonces, ¿cuál es la evidencia de uno que ama a Dios? Que vienes a la Biblia y aprendes algo que Dios pide de ti, ¿y qué haces? Lo guardas,
lo obedeces, porque ahora en Cristo además podemos, porque Él preparó las buenas obras para que andemos en ellas. Ahora podemos y queremos obedecer a Dios y a su palabra. Dice el versículo 21 del mismo Evangelio de Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que le ama no es el que le dice te amo y Diosito lindo y te amo y mi Dios para acá y mi Dios para allá. No, el que tiene mis mandamientos, ¿cuántos tienen sus mandamientos? Y los guarda, ese es el que me ama. Y además dice algo hermoso: y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, nuevamente, el que le ama obedece su palabra. Esa es la evidencia del que le ama. Esos que le aman, que obedecen sus mandamientos, son los que todas las cosas le ayudan a bien. De hecho, el versículo 24 pone la parte contraria. Juan 14, 24. El que no me ama, ¿qué hace? No guarda mis palabras. Mira, la Biblia dice que tener relaciones antes de casarte es pecado. No, pero yo pienso que no está mal, y las tienen. Mira, la Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo. No, mi esposa. Mira, la Biblia dice que te sujetes. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, quiero que vean que el que ama a Dios no es meramente una expresión retórica, amo a Dios muchísimo, sino que se evidencia con la obediencia a su palabra. Eso caracteriza a uno que ama a Cristo, que ama a Dios. Vuelvo a leer Juan 14, 15, porque es un sí condicional. ¿Ya lo vieron? Si me amas, es como cuando le digo a mi hijo, mira, si lavas los trastes, te voy a dar para que te compres un chicle. No, ahora ya no quieren un chicle. Bueno, pero hay un sí condicional. Aquí lo mismo. Si me amas, obedeces, guardas mis mandamientos. Entonces, decir que amo a Dios, decirme cristiano, decir que le quiero mucho, no es evidencia de que amo a Cristo. Puedo decirlo, pero la evidencia es que obedece su palabra. Entonces, si Dios te dice esposo y me dice esposo, a ver esposo, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. ¿Qué hace el que ama a Dios? Pues ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Si te dice esposa, sujétate a tu marido como la iglesia a Cristo. ¿Qué hace una mujer que ama a Dios? Se va a sujetar a su marido. Si dice, no, pues yo no me sujeto y no, yo por qué. Entonces no ama a Dios. Jóvenes, si te dice, obedece a tus padres en todos, ¿qué hace un joven que ama a Dios? Los obedece. Estudiamos mucho de eso en Juan 5, en Efesios 5 y en Efesios 6, cuando dice a los que somos empleados, ¿verdad? Siervos, obedezcan a sus amos en el Señor. ¿Qué hace un cristiano que ama a Dios? Te sujetas, en tanto no te pida algo contrario a la palabra de Dios, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a ese grupo de personas, a los que aman a Dios, y la evidencia es que obedecen su palabra, es que se dirige Romanos 8:28. Y sabemos, entendemos, conocemos, comprendemos que a los que aman a Dios, es decir, obedecen su palabra, y viene la promesa, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿ya vieron lo que dice ahí? Todas las cosas. ¿Qué significa todo? Todo. Bueno, malo, regular. Todas las cosas que pasan en la vida de uno que verdaderamente ama a Dios y por lo tanto obedece su palabra, un cristiano de veras, todas las cosas, buenas y malas,
ayudan a bien. Todas, todas. Por eso Job, leíamos en Job 2:9, cuando llega su esposa, lo ve todo desfigurado, enfermo, decrépito por la sarna, le dice, ¿se acuerdan? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. ¿Qué le dijo Job en el versículo 10? Le dijo a su mujer, además le dijo como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, y le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Por qué pudo expresar esto Job? Porque Job sabía que el bien que viene de parte de Dios, que el mal que viene de parte de Dios, y ya estudiamos hace 8 días que Dios no hace nada por maldad, todo lo que Dios hace y permite tiene un propósito para bien. Job sabía que todo eso que le estaba pasando finalmente obraría para bien, como obró. Job 42:5, Job terminó conociendo más a Dios, porque veíamos que dijo en el capítulo 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vemos en Job 42:10 que finalmente quitó Jehová la aflicción de Job. Se cumplió Romanos 8:28, regresemos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra ayudar es una palabra griega sunergeo, que significa colaborar, operar, actuar a favor. Todo lo que Dios permite que pase en mi vida, bueno, malo, regular, van a actuar, van a operar, van a obrar a mi favor, van a obrar para bien. Todas las cosas que pasan en la vida de un verdadero cristiano, que en consecuencia ama a Dios, que en consecuencia obedece su palabra, todas las cosas van a obrar para bien. Aunque nos suceda una tragedia, que así califica el mundo muchas cosas que nos pasan, el cristiano debe saber, esto va a obrar a mi favor. ¿Cómo? No lo sabemos. La palabra bien habla de un bien que Dios hace, algo que es bueno en todos sentidos. Entonces, todo lo que me pasa va a obrar para mi bien. Pero ojo aquí, cuando uno escudriña, y ya estaremos viendo algunos versículos más de Romanos 8 la semana que entra, ese bien que Dios permite en mí, si bien muchas veces se puede manifestar materialmente, lo primero que pasó en Job fue algo espiritual. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese bien primordialmente que Dios hace que todas las cosas obren para mi vida a mi favor, ese bien es primordialmente espiritual. No sé si queda claro. El bien que Dios permite en mi vida a través de todas las cosas que me pasan es primordialmente espiritual, para mi bien espiritual. Y ahorita vamos a ver cuál es ese bien, si da tiempo, si no en 8 días, ese bien mayor espiritual que Dios hace que todas las cosas obren a mi favor. Voy a volver a leer Romanos 8:28, pero ahora parafraseado con lo que hemos visto. Yo lo escribí así: sabemos, conocemos, entendemos, estamos seguros que a los que aman a Dios, es decir, a los que guardan sus mandamientos, todas las cosas que nos suceden, todo evento bueno o malo, ayuda y colabora para que sea a favor nuestro. Amén. Eso dice, espiritualmente todas las cosas que Dios permite obran para bien. Por ejemplo, llega un hermano, alguna vez me pasó, hermano, hubo recorte de personal en mi chamba y me tocó la guillotina. ¿Qué hago? Mira, en primer lugar ora, pero quiero decirte algo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hasta que me corran del trabajo, sí. Ahora, ¿significará necesariamente que obra para bien
que como lo corrieron de su trabajo, encontrará un trabajo mejor pagado? No necesariamente. No sé qué plan tenga Dios, no sé cuál sea el bien que Dios esté tratando a través de esa circunstancia, pero va a obrar para un bien mayor espiritualmente. Es decir, no reduzcamos esto a que, pues como me corrieron de mi trabajo, bueno, no me corrieron, si te corrieron porque algo hiciste, no, como me liquidaron de mi trabajo porque hubo recorte personal, entonces ahora quiere decir que Dios tiene un trabajo que voy a ganar el doble. No lo sé. Hay un pastor hace muchos años nos contaba que trabajaba en un empleo muy bien pagado en el sector del turismo, pero dice, yo ganaba, hermanos, pero Dios ya me había llamado, pero yo estaba muy cómodo, ganaba yo lo que quería. Y un día hubo recorte de personal. Y él dijo, me van a contratar, se están peleando otras empresas por mí, y no lo contrataban, hasta que entendió que Dios le dijo, te quiero en mi servicio. Dice, mis ingresos que tenía antes se redujeron a menos de la mitad, pero todo eso obró para mi bien. Yo lo entendí, ahora me encontraba trabajando y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Obró para bien. Otro hermano un día contaba, no era pastor, pero un día contaba que tuvo un accidente y quedó cuadraplégico. Y estando en esa condición cuadraplégico, no podía mover más que la cabeza, un día dio su testimonio y dice, por fin entendí que todo esto que estoy pasando obró para bien, ahora conozco más al Señor, ahora tengo una comunión más íntima y sé que esto que Dios permitió es para bien, y me sane o no, obró para bien. Es decir, el bien espiritual que Dios produce no lo reduzcamos, no lo querramos convertir a algo material. En el mundo sí te dicen, ay, te pasó esto, te va a ir mejor. Bueno, mejor según quién. Y en la Biblia lo que vemos es que sí nos va a ir mejor espiritualmente, independientemente que Dios te pueda suplir o no una cuestión material, pero obra para bien. Todas las cosas obran para bien, ayudan para bien a los que aman a Dios. Y yo les decía hace un rato, esta no es una promesa para el mundo. Llega tu primo que a lo mejor vive en unión libre y te dice, me dejó mi mujer. No le vayas a decir, todo obra para bien. Mejor compártele el evangelio para que sea parte de esta promesa. Amén. O sea, a veces somos muy más buenos que Dios. Queremos aplicarles promesas y verdades de la palabra de Dios a la gente del mundo. Y no debemos hacerlo. Le decimos a la gente, está en un problema una persona sin Cristo, ora a Dios. ¿Para qué le digo que ore a Dios? ¿Oye Dios a los pecadores? ¿Qué dice la Biblia? Que no. Pero como somos muy buenos, le decimos, ora a Dios. Miren, hace unos días murió un cantante de un grupo inglés en Argentina. Yo la verdad no lo ubicaba, pero la noticia explotó. Yo la vi ahí con Ciro Gómez Leiva. El asunto es que ya buscando ahí, aparentemente este joven, bueno, ya no era tan joven, pero de niño iba a una iglesia cristiana. Entonces, en las esquelas, en los comentarios por ahí ponían, descanse en paz, fue un hombre de Dios, conoció a Cristo, está en la gloria del Señor. Yo no sé si algunos de los que le pusieron eran cristianos, pero según lo que leí, vivía en fornicación con una mujer y además estaba en situaciones de drogadicción. Suena muy político decir que descanse en la gloria de Dios, pero ¿por qué? ¿Estará descansando en la gloria de Dios quien vivió practicando el pecado? Es decir, tampoco voy a poner que lo condene el diablo, no, pues no tenemos que ser políticos. Miren, una de las cosas más difíciles es ir a un sepelio de alguien que murió sin Cristo. Y más cuando a mí me han invitado a compartir, pues yo no puedo decir a todos, miren, que descanse en paz, no, yo lo que hago es dirigirme a la gente viva y predicarle el evangelio y orar por los familiares para que encuentren en Cristo consolación, pero no puedo decir,
ojalá y descanse en la gloria de Dios. No tenemos que ser políticos. Entonces no podemos aplicar verdades bíblicas a la gente del mundo ni decirle a la gente, mira, te pasó esto, va a obrar para bien. No, las cosas que obran para bien es a los que aman a Dios. Amén. Dice aquí, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su ¿qué? Propósito son, estamos en Romanos 8:28, la versión normal, Reina Valera. A ver si encuentras ese. Conforme a su propósito son llamados. Hemos estudiado en otro momento que tú y yo somos salvos no porque buscamos a Dios. Dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Buscamos un Dios a nuestra manera, pero al Dios de la Biblia no lo buscamos. Él nos llamó. De una u otra manera te llamó, usó un pariente, un amigo, una circunstancia, pero Él nos llamó. Pero dice aquí que nos llamó conforme a un propósito, su propósito. Dios nos llamó conforme a ¿qué? Su propósito. Cuando tú ves gente que le dice, comparte el evangelio y dice, mira, ven porque Dios te quiere es exitoso, ven porque Dios quiere que seas rico, o ven porque Dios quiere solucionar tus problemas. No, yo no sé si va a pasar eso. Lo que sí sé es que si viene a Cristo y se arrepiente, le va a dar perdón de pecados y vida eterna. ¿Cómo le vaya en esta tierra? No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito en la vida de él, en la tuya y en la mía y en la de cada quien. Es el propósito de Dios. Yo no puedo inventarle a la gente que Dios va a cumplir sus sueños, como enseñan los de las falsas doctrinas. Ven a Cristo, Dios va a cumplir tus sueños. No es cierto. Dios va a cumplir su propósito. Todo el bien que Dios permite va a producir que se cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? Hoy vamos a dejarlo solamente, lo vamos a leer y ya lo explicamos más en 8 días. Déjenme leerles la versión Dios habla hoy, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Nuevamente, Dios no vino para cumplir tus sueños, ni mis planes, ni mis proyectos. Vino para cumplir su propósito. Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado. Espérame, no, ya estoy en otro. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vamos a dejar hoy, y lo vamos a ver, cuál es ese propósito fundamental que Dios se ha propuesto en cada persona que viene a Él. Hay un propósito fundamental, y no es que seas muy millonario, y no es que seas exitoso, y mira que lo puede ser, si en los planes soberanos de Dios está, lo será, pero hay un propósito. Y ese propósito, si quieres buscar, Dami, el Romanos 8:29, lo dice Romanos 8:29. Después de decir que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice, porque a los que antes conoció, vamos a explicar más de ese versículo en 8 días, también los predestinó. Fíjense, ahí viene el propósito, para el que nos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que Dios se ha trazado en tu vida, en mi vida y en la de cualquiera que viene a Él. Que seamos hechos, ¿qué dice aquí? Conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que sí podemos decirle a la gente. Ese es el propósito que debemos entender. A ver,
Todas las cosas ayudan a bien porque Dios va a cumplir un propósito, que sea hecho yo conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios se ha propuesto en ti y en mí. Pero si vemos predicadores que están, y Dios quiere hacerte rico, y puras banalidades, y Dios murió en la cruz, decía uno, para hacerte rico, porque él siendo rico se hizo pobre, para que tú seas rico, reduciendo esas verdades a algo material, los están engañando con cosas vanas. ¿Saben quién va a estar en la presencia de Dios? Dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Escuchen, el que no ha elevado su alma, ¿qué dice? A cosas vanas. Pero ¿a qué te llaman muchos predicadores? A cosas vanas. Dios quiere darte la casa de tus sueños, Dios quiere cumplir tus sueños, así como decía el otro día el señor Luna, que así como yo como papá quiero cumplir los sueños de mis hijos, Dios está dispuesto a cumplir tus sueños. No es cierto. Dios está dispuesto a cumplir su propósito, y debo decirlo con toda claridad, su propósito es mucho mejor que cualquiera de nuestros propósitos. Entonces, el propósito de Dios es, Romanos 8:29, que seamos hechos, lo vamos a profundizar en 8 días, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo voy a decir de una manera más sencilla. Su propósito es formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Y si para eso necesita permitir aflicciones, las va a permitir. Amén. Saben que Pablo un día estaba no frustrado, sino con un dolor profundo en su corazón por los Gálatas. ¿Saben por qué? Gálatas 4:19. Les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Había dolor en el corazón de Pablo, dice, hasta que ¿qué? Compren la casa que quieren, se resuelva su situación económica, esté sano físicamente. No quiere decir que eso no le pueda preocupar a Pablo o a un pastor, pero el propósito, la preocupación, la ocupación es predicar la palabra para que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Ese es el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas para el que ama a Dios, para el que obedece a Dios, porque todas las cosas, digamos, no las que nos buscamos por el pecado. Si alguien, yo les decía hace 8 días, lo agarran y lo meten a la cárcel por robar, no puede decir, ay, esto ayuda bien porque Dios lo permite. No, a ver, no, espérame, te agarraron y te metieron a la cárcel porque cometiste un pecado. Que ahí podemos pedirle a Dios y todo eso, pero no, o por ejemplo, alguien se endeudó. Un día se paró un pastor y dijo, a ver, todos los que están aquí endeudados, les decía, y levanten su mano, y más de la mitad de endeudados. Y les dice, pacta con Dios y Dios va a quitar tu deuda. ¿Así se acaba con una deuda? ¿Cómo se acaba con una deuda? Pagando. Para entrar no deberíamos tener deudas, pero si ya la tuvimos, pedirle perdón a Dios y salir de la deuda. ¿Se acuerdan de una viuda que se acercó con el profeta Eliseo? Se los leo rápido y ahí le dejamos y continuamos en 8 días. Porque esta mujer tenía una deuda, pero van a ver por qué tenía esa deuda. Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, al profeta de Dios, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. A ver, ahí les va. Esta viuda heredó, ¿qué creen de su marido? Una deuda. ¿Y llegaron quiénes? Los del banco. Señora, pague, que debe. La costumbre era que podían tomar sus hijos hasta que pagara. Fíjense qué tremendo, ¿no? Era la ley. Lo cual aquí me deja algo muy claro.
Mujeres casadas, las deudas de tu marido son tuyas. Hombres, las deudas de tu esposo, sí, son una sola carne, pues hay su deuda. No. Oigan, es que es bien triste. Una vez conocí de unos chicos que se iban a casar, miren, debían hasta el pastel de la boda, el carro que llevaban endeudados, la casa donde iban a vivir a crédito, el banquete a crédito, todo. Bueno, empezaron su matrimonio en deudas. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué hizo la viuda? Porque la viuda podía haber dicho, deuda de mi marido, cambio mi número de teléfono para que no me cobren. Yo conozco gente así, para que no te cobre el banco, cambia tu número y ya te dejan de molestar. No, la viuda vino con el siervo de Dios porque quería pagar. Y en este caso sucedió un milagro. No quiero decir que vaya a suceder así con los que tenemos deudas, Pero vean, y Eliseo le dijo, versículo 2, ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué onda? ¿Yo qué quieres que haga? Dice, declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite que tiene un valor comercial. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, y encerrando ella a sus hijos, le traían vasijas y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7, ahí sucedió un milagro, miren. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite. ¿Y qué dice? Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan con lo que queden. O sea, no dijo, pues ya no voy a pagar, no, paga lo que debes. Amén. Entonces, les digo esto porque muchos predicadores banalizan, y tú pacta con Dios y te va a sacar de toda deuda, todas las cosas ayudan a bien. No, debes, paga y pidamos perdón y no nos volvamos a endeudar. Pero regreso al final y ya vamos a continuar en 8 días. Versículo 29 de Romanos 8. ¿Para qué nos predestinó Dios? 8:29, perdón. Para que seamos hechos, ¿qué dice? Conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, lo vamos a estudiar en 8 días. Pero quedémonos con esta idea: todas las cosas que pasan en mi vida, buenas y malas, ayudan a bien, conforme a su propósito. Él hará que todas esas cosas vayan formando su carácter en nosotros. Ese es el bien mayor que Dios va a hacer en ti y en mí, independientemente si te suple para una necesidad o no, si tienes ese carro que quieres o no, ese viaje que quieres o no. Eso es secundario, eso es material, eso es pasajero. Él se ha propuesto algo en tu vida y en mi vida: formar a Cristo en nosotros. Y para eso todas las cosas ayudan a bien. Amén. Vamos a dejarle aquí y continuamos en 8 días. Les invito a que cierren sus ojos y reflexionemos. ¿Cuántos esta mañana están pasando una aflicción? ¿Alguna dificultad? Salud, economía, los hijos, el trabajo. Tú mantente firme en el Señor, porque la Biblia dice que todas esas cosas van a ayudar para bien. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es cosa del Señor. Pero es una promesa: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. Entonces, sea lo que estés pasando como hijo de Dios, como uno que ama a Dios, que obedece su palabra, créelo, es una promesa de Dios, va a operar a tu favor, va a ser para tu beneficio. Y ese beneficio mayor siempre será espiritual.
Job, en medio de toda su dificultad, aflicción, perdió a sus hijos, terminó creciendo espiritualmente, tanto que a pesar de que ya conocía a Dios, pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que Dios haga y permita en tu vida y en mi vida como sus hijos, va a obrar para bien. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por su palabra, por esa promesa. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo pido que tu Santo Espíritu produzca lo que dice Romanos 8:28, que sepamos, que entendamos, que comprendamos claramente que todas las cosas que pasan en nuestra vida, como tus hijos que te amamos, ayudan a bien, a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y tu propósito mayor es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, a fortalecernos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, sabiendo que tú vas a hacer que todo eso actúe para nuestro bien. Gracias, Padre Celestial, porque de entrada ya nos hiciste el mayor bien al limpiarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y ese bien está al alcance de toda persona que hoy, sabiéndose pecador, reconociéndose pecador, arrepentido de sus pecados, cree en Jesucristo como el Salvador de sus pecados. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tus cuidados y por esa promesa tan grande, que todas las cosas ayudan a bien. Que si esta verdad la sabemos, la comprendemos y la entendemos, enfrentaremos con mayor paz y firmeza cualquier adversidad. Te damos las gracias, te adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.